Hola chicos, ¿cómo les va? Me cambié de fondo porque no se veía bien, tenía mucho trasluz atrás y no se veía bien el rostro. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Hola, buenas En los tardes. últimos ¿Bien? repasos. ¿Eh? En los últimos repasos de la materia. Ay, chicos, ya están ahí, ya la tienen, ya la tienen. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos a esperar que se sigan sumando. Ahí vamos. Estamos.
A mí no me importa. Hola chicos, ¿me escuchan? Buenas tardes, sí se escucha. Okidoki. Bueno, menos mal que están entrando, porque si no yo digo, vamos a estar solos. Hola, Selvita. Hola, ay, aparecí, no me encontraba, esta. Espérate que me acomodo toda. Ay, sí, ¿Qué haces, acomodate, Selvita? por favor. Hola, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes. 7 por ahora. Sí. Hola, Ramiro. Vamos a esperar un par de minutitos y arrancamos. Sí, igual es temprano, son las 15. ¿Cómo? Son exactos las 3 de la tarde, por ahí 5 minutos. Ahí viene Silvana. Qué lindo nombre, Aixa. Aixa Godoy. Lindo. Se dice, Hola, ¿qué ay, tal? es vasco, ¿no? Buenas tardes. Hola, Sil. Hola, chicas. Sil. ¿Cómo andás? Estamos hablando Bien, de los ¿ustedes? nombres. De los nombres de los alumnos. Muy bien, muy bien. Sí, le preguntábamos a Aixa si era vasco su nombre, porque bellísimo nombre, Aixa. Ay, sí, Divino. qué lindo. ¿Se escucha? Pero no, ahí. No se escucha, Exa. No, no. Yo no quiero más. No. No, no se escucha, Aixa. Es árabe, Ah, dice. es árabe. Lo que se Ah, escucha fue tu teclado. Ahora, a la voz no te escuchamos. Árabe, qué lindo. Bueno, genial. Buenísimo. Bueno, yo diría que vamos empezando. Porque en honor a los puntuales y que seguramente tienen dudas, dudas reales. Bueno, perfecto, sí. No hay problema, lo importante es que vos escuches y si por ahí necesitas cancelar la cámara, que es lo que lleva mayores datos, cancelar la cámara para vos tener mejor audio. O si tenés que hacer alguna pregunta por audio, que no se te perjudique eso. Así que... Y si no, por chat. Y si no, por chat. Ahí está. Bueno, muy bien. Ahí está, sigue Moto Z2. Ese es el que estaba en la ruta, la última clase. Moto Z2. Z2 Play. ¿Cómo no?
Bueno, arrancamos con las preguntas. ¿Qué dudas, alguna duda que traigan ahora a la clase del día de hoy? Ahí viene Paula, Nixdorf. Y arrancaríamos así, y si no, vamos a hacer un paneo por las bolillas que entran en el parcial. ¿Qué les parece? Con temas así importantes. Se iba a conectar también la doctora Moyano, que debe estar en eso. A ver. Bueno, escuchamos las dudas que hayan traído ustedes a clase. ¿Pudieron ir leyendo, sí, a la par, si no, no llegan? Ahí está, Paula. Moto Z2, ¿quién sos? ¿Podemos abrir la cámara? Un segundito. Por favor. No sé. No abre cámara. Bueno, entonces, ¿dudas? ¿No tienen ninguna? Qué genial. Bueno, arranco yo. Yo Vamos, tenía, Juan. sí, en la bolilla de privilegios y en la parte de los privilegios generales, puede ser que también haya una clasificación en privilegios generales ilimitados y limitados. Sí. Bueno, no distingo bien la diferencia entre unos y otros. ¿Cuál es? En realidad habla de los privilegios de clasificación, la vas a encontrar en Tononto, ¿no? Claramente dice que es limitado. ¿Se escucha? Escucho un ruido espantoso. Esperen, yo voy a anular mi audio porque están arreglando mi casa. Hay un ruido tremendo. Así que yo estoy acá y los escucho, pero anulo mi audio porque si no, tengo como un taladro en la cabeza. Estoy, Vamos, Elvita, gracias. Bueno, yo escuchaba un ruido raro. En realidad vos tenés los privilegios generales, que son esa clasificación, limitado e ilimitado, es porque los laborales van a satisfacerse el capital, los intereses por 2 años y todo lo que sea los gastos. Y en la parte limitada es la que va a compartir el resto de los rubros, los van a compartir con los quirografarios. Entonces, ilimitado en cuanto a siempre que haya fondos, por supuesto, en cuanto a los capital y los intereses de los acreedores laborales, y los intereses por 2 años, perdón. Y después vos tenés los otros rubros que van a tener esa limitación, pero compartir con los quirografarios. Que la verdad que es una cuestión académica, también dicen algunos autores, porque lo cierto es que ya es tan exiguo que no cobra nadie. Que el quirografario es como la cenicienta de todo esto, que es una cuestión académica, porque en la realidad los privilegios y las preferencias y los costos, gastos, honorarios, todo lo que demanda la satisfacción inmediata o antepuesta a los demás, lo cierto es que el quirografario queda a prorrata con el 50% del remanente entre algunos rubros de los laborales. ¿Sí? Yo te pediría, doctora Pandolfo, perdón, yo te pediría que le expliquemos con un ejemplo del producido, con la escalerita de los privilegios, cómo van cobrando, partiendo por una liquidación, por ejemplo, una base de 1 millón de pesos. Entonces, en el
1.000.000 de pesos obtenido de un inmueble, de la venta o la subasta de un inmueble afectado a una garantía hipotecaria, real hipotecaria, y a la venta de otros bienes que no estaban afectados a ningún tipo de garantía real. Entonces, para que los alumnos puedan ir entendiendo bien este concepto, que muy bien lo explicaste, pero que a veces uno no se imagina hasta que no tiene que o proyectar un proyecto de distribución o observar un proyecto de distribución en una quiebra, uno no se da cuenta bien cómo opera esa ilimitación del inciso primero. Entonces, tenemos 1.000.000 de pesos y sobre el producido del inmueble con garantía hipotecaria, viene la doctora Moyano. Primero se van a descontar los gastos, la reserva de gastos del 244, que son los honorarios y gastos realizados única y exclusivamente en virtud de esa venta, de esa liquidación. Entonces, primero los 244, más abajo de eso, el acreedor privilegiado especial, del 241, creo que es el inciso 3, 4, no tengo acá la ley. Déjame agregar acá. Dale. Como ese acreedor que tiene un privilegio especial, el privilegio general es sobre la totalidad de los bienes, y el especial es sobre uno u otros en particular. De manera que, con el ejemplo que dio Alicia, si nosotros tenemos un inmueble, ese inmueble, para llegar a la quiebra, llegar a la liquidación, no a la quiebra, la liquidación, hubo que mantenerlo, pagarle seguros, distintos gastos, publicaciones, todos esos gastos de los honorarios de martillero, de alquiler de salón, de mantenimiento, de costas en general, son los gastos preferenciales del 244. Se satisfacen todos esos y el remanente es destinado a la satisfacción del acreedor con ese privilegio especial. La característica es, suponete que se haya obtenido por el valor de realización 1.000.000 de pesos. 1.000.000 es hipotético, por supuesto, es 1.000.000 de pesos. Y el crédito era de 800.000. Del 244 primero se van a satisfacer todos esos gastos preferenciales que se van a demandar 600.000. Entonces va a quedar insatisfecho una porción del crédito especial. Esa insatisfacción del crédito se convierte en quirografario. Lo pierde, no puede ir a buscarlo en otro lado, va a ir a la cola de los quirografarios, no se convierte en ninguna otra cosa, porque no alcanzó. El crédito general, de privilegio general, es sobre la totalidad de los bienes, que también hay gastos de conservación y justicia, que se van a satisfacer de la misma manera, y es igual, en realidad se repite la fórmula, solo que estos son sobre la totalidad de los bienes. Ahí esos gastos están regulados en el artículo 240. Entonces van tomando nota de la escalerita descendente, ¿no es cierto? 244, 241, privilegio especial sobre determinados bienes, 240, gastos de conservación y justicia. Y ahí seguimos. Ahí es donde Juan preguntaba, bueno, la extensión de los privilegios, cuando hablamos de privilegios tenemos que hablar de asiento, de fuente y de extensión. El asiento del privilegio es uno, según sea especial o general, un bien o determinados bienes. La fuente siempre es legal, puede ser que convengamos, es decir, que yo convenga con un acreedor, darle mayor privilegio, pero eso se va a hacer antes, o sea, en el momento de la contratación del crédito. Yo le puedo conceder que se haga a través de una hipoteca o una prenda, que le da seguridad, mucha más seguridad a ese crédito por sobre otros. Pero lo que yo no puedo hacer es crearle arbitrariamente un favor a un acreedor, porque es mi amigo, porque me cae bien. Yo no puedo hacerlo en detrimento de otros. Yo recurro, para eso tengo que recurrir al resorte legal que me provee las herramientas para decir, este crédito tiene prioridad. ¿Qué otra cosa dije? La extensión. La extensión del privilegio es sobre qué va a ser ese privilegio, ese derecho mejor que tengo sobre otro, sobre el capital, sobre los intereses,
puede ir sobre todo, en realidad básicamente siempre es el capital, pero a veces es el capital y los intereses, a veces es en conjunto, de acuerdo al tipo de crédito de que estemos hablando, puede ser de que tenga intereses anteriores y posteriores. Básicamente, ahí tienen que acudir al 242, que es la extensión de los privilegios especiales, porque los privilegios generales, en general no, los privilegios generales solo benefician, la extensión se limita solo al capital. Los intereses son siempre quirógrafos. y acá tenés, Juan, fíjate el 247, que dice, los créditos con privilegio general, solo pueden afectar la mitad del producto líquido de los bienes, del valor de realización estamos hablando. Pero espera, porque ahí yo quiero seguir con el ejemplo, y si yo tenía, suponte que el privilegiado se llevó 500.000 pesos, entre el 244 y el 241 y el 240 se llevaron 500.000 pesos. Ahora, tengo que afrontar el 246, que son los privilegios generales. Si yo tengo laborales que están cubiertos con garantía, con el privilegio general del 246, inciso primero, de los 500.000 que me quedan para repartir, yo saco 250.000. Y de esos 250.000, cancelo todo o parte de esos créditos privilegiados generales y limitados. Perdón, no es así. De los 500.000, yo cancelo en forma ilimitada todos los créditos con garantía general laborales del inciso primero. Me consumo todo. Si tuviera laborales por 500.000, se consumen todo. Si tuvieran laborales por 250.000, le pago a todos los créditos laborales que tienen privilegio general y me quedan 250.000. Se supone que esos 250.000, de esos 250.000, deberían cobrar el resto de los incisos del 246. Pero, por lo que dice el 247, y la doctora Pandolfo lo recordó, solo la mitad de esos 250.000 van a destinarse a cancelar el resto de los incisos del 246, o sea, 125.000 van a destinarse a cancelarse total o parcialmente el resto de los incisos del 246, y si quedaran créditos insolutos con garantía general, estos van a cobrar a prorrata con los quirografarios. ¿Me expliqué? De ahí viene la ilimitación o la limitación al 50% del monto líquido, porque no es que yo cobro el 50% de mi crédito, sino la limitación o la ilimitación es respecto de los fondos líquidos que yo tengo. Es decir, el primer inciso se podría llevar todo el resto de los fondos líquidos, que no cobrarían ni un peso el resto de los incisos del 246, ni los quirografarios, ni los subordinados. Ahora, si yo no tengo acreedores laborales, los generales, el resto de los generales del 246, solo se podrán consumir el 50% del producto líquido. Cancelo esos generales, total o parcialmente. Si lo hago totalmente, me va a quedar un saldo para redistribuir a prorrata con los quirografarios. Y si los cancelo parcialmente, lo que queda sin cancelar de los privilegiados generales, van a engrosar la lista de acreedores que van a cobrar a prorrata conjuntamente con los quirografarios. ¿Hasta ahí vamos? Quiero hacer un agregado. Yo te dije que cuando se agota el producido de un bien, de la realización de un bien en particular, el remanente insoluto de ese acreedor privilegiado no queda satisfecho con eso y va a la cola de los quirografarios. Ahora, hay un crédito que está tutelado, que es el único que se convierte. Suponete que un crédito de un trabajador tenía apoyo en el privilegio especial y quedó insatisfecho el crédito, quedó una parte insoluta, no va a quirografario, se convierte en un crédito general.
es un beneficio tutelar que le da la ley al trabajador, la ley de contrato de trabajo y la ley de quiebras que le da al trabajador. Entonces, se convierte el privilegio especial, la parte insatisfecha, a privilegio general. Es el único caso, no hay otro rubro laboral, otro rubro de crédito que se transforme así. Eso, además, quiero hacer otra acotación con respecto a la extensión. Esto que dice Selva es en relación al crédito verificado. Por ejemplo, yo tengo un crédito con garantía hipotecaria. Solicité la verificación por 300.000 de capital y 200.000 de intereses anteriores a la quiebra. Ustedes saben que si alcanza con el producido del inmueble, el hipotecario también puede reclamar créditos, intereses compensatorios posteriores a la sentencia de quiebra. Ahora, si no llega a alcanzar a cubrirse los intereses posteriores, estos nunca pasan a engrosar nunca tienen carácter de quirografario, sino que se pierden. Es decir, esa suspensión del curso de los intereses que operó con la sentencia de quiebra nunca llegó a permitir que se sumen al capital más los intereses anteriores a la sentencia de quiebra. ¿Me explico? Es decir, la regla es que si a un privilegiado especial no alcanza a cubrirle su crédito verificado o admitido, es decir, capital e intereses anteriores a la sentencia de quiebra, el saldo insoluto pasa al listado de quirógrafos. But, en el 242, cuando habla de extensión, y en el 127, que habla de la suspensión del curso de los intereses, salvo excepción, laborales, y estoy con el taladro, e hipotecario, eso nunca se va a sumar si no alcanzó a cubrirse con el producido de la subasta, ¿sí? Cancelo el audio, digan ustedes. Juan Cruz, ¿quedaste satisfecho con esa respuesta? ¿Entendiste? Sí, Porque sí, parece más complejo de lo que es. No es, el privilegio no es tan complejo como realmente aparece. ¿El resto de las chicas, algo en particular? Sí, yo. ¿Se me ¿Yo? escucha? ¿Quién? Emilia. Ah, Emilia. Sí. Sí. Yo quería que repitan, por favor, porque me quedé en la mitad, respecto a la situación cuando, en el ejemplo que dio Alicia, de los 500.000 pesos que cobraban los laborales, ejemplo de que cobren todos los laborales, o sea, de que eran 500.000 pesos. ¿Qué pasaba después? Ali. Si lo que queda son 500.000 y tengo acreedores laborales por 500.000 o 600.000 o 700.000, todo el producido se lo lleva al inciso primero del 246. Por eso es la ilimitación. Por eso es la ilimitación. La ilimitación es de los fondos, no del crédito. El acreedor cobra todo y se llevan todo. Entonces, el resto de los incisos del 246 no cobran y el resto de los quirografarios y subordinados no cobran. Otro ejemplo. Yo tengo acreedores laborales no por los 500.000 que tengo, sino por 400.000. Cobran los 400.000, me quedan 100.000. De los 100.000 cobran 50.000 el resto de los incisos del 246. Y el 50.000 va para los quirografarios. Si con los 50.000 de los privilegiados generales resto de incisos no cobraron todo su crédito, el saldo insoluto de los generales pasa a engrosar el listado de quirógrafos y cobran a prorrata con estos de los 50.000 que quedan. Bien, excelente, gracias. De nada. Cuando aparezca el taladro, O sea, yo cancelo mi audio. Habla. Sí, o sea que puede pasar que nos quedemos en el inciso 1 con los laborales y después no cobra nadie más. Es muy factible. Situación. Pasa muy habitualmente. Bárbaro, bárbaro. Es muy factible.
lo que queda, la moneda de quiebra es exigua, realmente es exigua. Y los costos de la quiebra, de todo de honorario, de toda la gente que intervino, de especialistas, honorarios, costas, demanda un costo alto también. Porque de ahí viene que en la quiebra todos pierden, entonces, que Sí. después estoy en todo el procedimiento y después me quedo sin cobrar nada porque se lo llevaron los laborales. Y puede ser, a menos que tengas un privilegio que lo supere. Claro, sí, está bien. Pero Bárbaro. la verdad es esa, por eso te digo, los quirografarios son los que inspiraron todo este diseño de la prenda común de los acreedores, de la par conditio creditorum, son los inspiradores de todo el diseño jurídico y sin embargo son los cenicienta, la cenicienta de este cuento porque en realidad difícilmente cobran. Estamos esperando preguntas. Marta, vos siempre preguntás. Me estaba aclarando un poco este asunto porque me había quedado esa duda si el inciso 1 era justamente privilegio general ilimitado, pero no tenía tan claro que se puede llevar todo el 46 inciso 1. Sí. Porque no, en general no está muy clara esa diferencia entre, si uno lee la ley, no lo ve con claridad eso de ilimitados y ilimitados. No es claramente. Y el orden de los artículos también confunde mucho. Está imbricado para estudiarlo, por eso la clase presencial, yo llevo cuadros y todo, está como bastante imbricado. Esto, si ustedes tienen acceso a TONOM, no sé si estará informado. Sí, me pasa que el tiempo tampoco sistema. no da mucho, porque yo estoy pensando que todavía me falta hacer esa famosa grabación de los 10 minutos, que no sé si la voy a poder subir o no, porque va a ser la primera vez que haga una y voy a usar simplemente la grabadora de la computadora, que no sé tampoco si el archivo que logro es un archivo de mucho volumen, fácil de manejar o Chicos, no. ¿por qué no hacen una cosa? Porque yo me complico también para subir videos, no sé cómo, o sea, yo soy una persona mayor y me complico para subir videos. Pero pará, ¿por qué no haces así, Marta? ¿Por qué no abrís una clase de Zoom, una reunión de Zoom, te la grabás y después compartís el link? No sé realmente cómo hacerlo ni cómo Zoom, siempre he sido usuaria, nunca generadora de Zoom. Bueno, pero no se compliquen ni pierdan tiempo en esto porque tienen que estudiar. Estudien. Pero como dice que si no tenemos todos los ejercicios hechos, eso va en contra de nuestro buen nombre. Y honor. Y honor, entonces dije, bueno, voy a intentar. Pero, o sea, teléfono Intentalo, no puedo, pero no pierdas la verdad tiempo. que nunca hice ni una videollamada, porque no soy una persona telefónica, digamos. Nunca lo fui. ¿Cuándo tienen el parcial? El lunes. El lunes. Así que bueno, mándalo el martes. Olvídate. No, pero no pierdas tiempo. Claro, no pierdas tiempo, tienen que estudiar. Entré en la computadora esta, que también tiene sus bemoles, y veo que dice grabador, dice cámara, entonces veo que es como una cámara de un teléfono. Entonces intenté ahí grabar algo. Escucha. No sé qué hacer después con eso. Marta, estudia. El martes mándame la grabación y si no, mándame un audio, que es más fácil. Con el teléfono me mandás un audio. Porque uno lo puede grabar ahí. Bueno, mándame un audio. Bueno, mándame un audio y pongo tu foto adelante. Está bien. Bárbaro. Sí, además esta semana fue una semana medio difícil del punto de vista de médico también, entonces no. Bueno, tranquila. Todos tenemos problemas. Que estaba haciendo la grabación y no me salía eso. Soñaba con una tortura china. Una tarde con ese tema cuando va a ser mucho más valioso que lo uses para estudiar para el parcial.
Claro, eso es lo que pienso, sí, gracias. Bueno, pero ya no te compliques y mejor estudien. No, otra cosa que yo les quería decir de los privilegios, no quería que se me fuera de la mente, que se me me disperso bastante con la ladro y todo eso, que ustedes no se olviden que el Código Civil y Comercial de la Nación replicó casi textualmente el sistema de privilegios de la Ley de Concursos, sumado a que aclaró y advirtió que los privilegios generales únicamente van a hacerse efectivos en procesos universales. Entonces, no pierdan de vista esto, porque todo el sistema de privilegios está ahora unificado prácticamente. Antes teníamos bastantes problemas para la interpretación, con el último de los incisos del 241, teníamos problemas con las preferencias asistemáticas, que no sabíamos a dónde meterlas, Ahora el sistema es mucho más lineal, mucho más sencillo, y los privilegios generales, todo este pequeño que nos hace tener la interpretación de lo limitado y limitado, no nos trae mayores inconvenientes. Ustedes vean que el privilegio general se llama general porque es la evidencia de que el patrimonio es la prenda común de los acreedores en forma global e indeterminada. Es decir, todo el activo se toma como garantía del cumplimiento de las obligaciones del deudor, más allá de la composición individual de ese activo. Bienes, derechos, acciones, etcétera, etcétera. Todo lo que compone el activo del patrimonio del deudor como prenda común de los acreedores sirve como causa fuente de los privilegios generales, es decir, sobre eso se asienta la idea del privilegio general. Tampoco son tanto los privilegios generales, dependiendo también si son persona humana o no lo son, porque si no se nos termina enseguida el elenco de privilegios generales, por ejemplo, en una persona jurídica. Entonces, si yo voy despejando un poco las variables, me quedo con pocas complicaciones respecto a los privilegios. Yo lo que tengo que tener bien presente y en claro es esa escalera descendente en el orden de cobro, una vez que tengo el producido, cómo cobran, en qué orden y con qué extensión. Después todo se hace más sencillo, todo se hace más sencillo. Eso respecto a los privilegios, que no quería olvidarme de decirles eso de la universalidad para los generales. ¿Y alguna otra cosa más? ¿Dudas sobre ese tema? No. Bueno, genial. ¿Alguna otra duda sobre otros temas de otras bolillas? Bueno, voy a empezar yo de atrás para adelante de bolilla, no sé si es la 21, no sé cuál es la última bolilla. 21. 20 o 21. 21. 21, conclusión y clausura. Bien. Conclusión y clausura. Me gustaría ir indicándoles algunas cosas que yo reforzaría si fuera alumno para el lunes. Temas que yo no dejaría de releer, por lo menos, los artículos de la ley. Yo haría hincapié en la bolilla 21, en la diferencia entre conclusión y clausura, los efectos que se producen con uno y otro sistema. Sobre todo la posibilidad del Juan Cruz se había desconectado. Sobre todo la posibilidad de reapertura o no del procedimiento. La clausura importa la suspensión del curso del procedimiento y no produce la cesación o el cese de los efectos personales ni patrimoniales de la quiebra.
Los dos sistemas de clausura por activo insuficiente, se produce cuando uno es liquidado todos los bienes y presentada la distribución a partir del informe final del artículo 218, no alcanzan a cubrirse la totalidad de los créditos verificados y declarados admisibles. No tengo más bienes, o sea, pagué en el orden que dijimos de esa escalerita descendente. Estamos en el mismo ejemplo que dimos hoy cuando no alcanzaban a cubrirse, o bien créditos con privilegios general o quirografario o cualquier otro privilegio, pero hubo dilación, hubo distribución y hubo pago de dividendos parciales. Lo que no llegaron a cobrar es la totalidad de los créditos verificados y declarados admisibles. Ahí estoy en el supuesto de una clausura por activo insuficiente. Siempre la clausura espera la aparición de nuevos bienes, pero si estos no aparecen transcurrido un año de la declaración de clausura, la quiebra concluirá por conversión de clausura a conclusión por el transcurso del tiempo. La clausura por falta de activos se diferencia de la anterior en que no teníamos ni siquiera cantidad ni valor de bienes suficiente para cancelar no ya los acreedores, créditos verificados y declarados admisibles, sino los gastos y honorarios del proceso. Importa la presunción de fraude y la remisión del expediente a la justicia penal por un delito de quiebra fraudulenta, no por otra cosa más que sea este tipo de delito patrimonial. En cambio, la conclusión produce el cese completo del procedimiento y de los estados, del estado de falencia y de los efectos personales y patrimoniales. Pago total que, a la inversa de lo que pasaba en la clausura por activo insuficiente, yo liquidé los bienes, obtuve fondos suficientes para cancelar todos los créditos, gastos, créditos, honorarios, desde el primero hasta el último de los quirógrafos. ¿Cuánto? ¿Qué extensión? Capital e intereses anteriores, es decir, créditos verificados y declarados admisibles. Si me sobra plata, dice el 228, en este caso, con ese dinero se van a recalcular cuáles fueron los intereses suspendidos con motivo de la sentencia de quiebra de todos los acreedores, 127, y con ese remanente voy a cancelar los intereses postfalenciales. Me sobra plata, dice el 228, se llama saldo, y ese saldo se le devuelve al deudor, es del deudor. Avenimiento, otro sistema conclusivo que importa en la conformidad de los acreedores para que su deudor pida la conclusión, el cese de la quiebra, habiendo arribado con cada uno y todos ellos a un acuerdo de pago, otorgándole la conformidad con las formalidades de las que habla la ley. Las cartas de pago, que son lo mismo, es un recibo diciendo yo ya cobré o voy a cobrar, te doy una carta de pago. La falta de presentación de acreedores, al momento de termina la verificación, no se presentó ningún acreedor, o habiéndose presentado algún acreedor, se declararon inadmisibles y ninguno de ellos inició incidente de revisión, pues ahí volveremos al mismo sistema. Y carta de pago, ¿verdad? Y algún sistema mixto que me puede quedar, por ejemplo, entre avenimiento, carta de pago, avenimiento y depósito para aquellos que yo he querido encontrar para pagarles o para llegar a un avenimiento y no los he podido encontrar
razonablemente me he dedicado a encontrarlos y no los pude hallar, entonces la ley permite que se complete. Distinción entonces, never, ever, jamás. ¿Podré pedir un proceso nuevo? La promesa que me había hecho en el avenimiento, este proceso concluido jamás podrá reabrirse. Perdón, Bolilla 21. cuando sí. no se presentan acreedores, digamos, a verificar o no son admisibles, ahí directamente viene la conclusión del proceso. Claro, porque ya lo que dice Por falta de acreedores. 29 segunda parte. También se aplica cuando a la época en que el juez debe decidir sobre la verificación o admisibilidad de los créditos, no exista presentación de ningún acreedor y se satisfagan los gastos íntegros del concurso. ¿Sabés cuándo pasa mucho eso? Mucho. ¿Y hay quién paga? ¿Cuándo pasa? ¿Cuándo sucede? Sí. El fallido. Pero esto te quiero decir, ¿sabés cuándo pasa mucho esto? Cuando la quiebra es pedida por un acreedor, el acreedor pide la quiebra, abren la quiebra, y cuando el acreedor se presenta a verificar, lo declaran inadmisible. Y por alguna razón, o no inicia el incidente de revisión, o también el incidente de revisión es rechazado, entonces nos quedamos con una quiebra sin acreedores. Pasa bastante, y también puede pasar que el deudor pida su propia quiebra, abre el proceso y no se presenta ningún acreedor. También ha pasado. No te digo que pasa mucho, pero ha pasado. Pero Bueno, los gastos siempre se pagan, o sea que sí, los gastos sí. La conclusión pero, por ejemplo, sí, siempre. La conclusión, si no hay si no acreditas que están cubiertos o garantizados los honorarios y sus aportes, ningún juez te va a declarar la conclusión de la quiebra. Pero lo que quiero decir es esto. Pasa, por ejemplo, que los deudores se presentan, piden su propia quiebra porque tienen mucha deuda fiscal o porque no pueden ya cumplir ni con los convenios de pago, ni con las moratorias, ni con nada. Y cuando se abre el periodo verificatorio, los entes tienen que liquidar y no terminan con sus liquidaciones. Sale una moratoria condonando las multas y ya no es la misma situación que tenía el deudor al momento de peticionar su propia quiebra. Puede pasar, infinita cantidad de circunstancias que hagan que el deudor en un momento dado sienta que la única salida es la apertura de un proceso falencial y cuando se abre el periodo informativo, los acreedores no leyeron los diarios, el juez declaró inadmisible la totalidad y nadie inició incidente de revisión. Esto se resuelve fácil, a los 20 días de la sentencia de verificación yo ya sé cuál es el elenco de acreedores que tengo. En definitiva, hay chicos, toda una discusión que no vamos a... Sí, no, una sola cosa, que es una discusión que no vamos a traer ahora, pero es, ¿qué pasa si, concluida la quiebra, los acreedores que debieron haber venido a verificar a la quiebra ejecutan individualmente sus créditos? ¿Qué pasa si esa conclusión de la quiebra importa la extinción de las obligaciones anteriores a la sentencia de quiebra o no? No nos vamos a meter ahí porque es un tema temón. Selva, te corté. No, era como corolario, que cuando hay clausura, quiere decir que había bienes que se realizaron y que suficientes para satisfacer todas las acreencias, o que directamente no alcanzaron para nada, porque yo he visto quiebras en que directamente no hay nada para realizar, son enseres, pavadas, que no alcanzan ni para satisfacer los gastos. Ahí se clausura, y se clausura por un plazo de 2 años. Y la otra es cuando se paga, que el efecto que acaba de decir Alicia claramente es, la clausura queda supeditado a un periodo, a un plazo de 2 años para ver si aparecen bienes. 2 años, sí, yo dije 1 año, estaba...
que se eleva justicia penal también es un tema, aunque en la práctica, también es justo que les digamos que yo no lo he visto en 30 años de ejercicio profesional. Yo lo he visto. ¿Lo has visto y prospera? ¿Elevaron? Sí. ¿Y le dan tratamiento? Y después no lo volví a ver, pero en la cámara lo vimos, sí. Porque francamente yo no tengo mucha data de que sí se lleve a cabo y que la justicia penal atiende estas cuestiones. Bueno, pero no, lo porque cierto, cuando llega está prescripto el delito, la acción, digo. Claro, además. Pero además es una presunción inconstitucional, porque la inocencia se presume, no la culpabilidad. Pero bueno, pero el juez no tiene opción. El juez de la quiebra no tiene opción. Debe, dice, no puede, ni piensa, ni pondera. Debe elevarlo a la justicia penal. Y la otra es cuando realmente ha pagado, ha satisfecho las acreencias y todos los créditos que estén pendientes, por carta de pago o por avenimiento, que es una concordancia, concordó con los acreedores, todos le firmaron, con todo un protocolo formal para acreditar los acuerdos, y ahí es que concluyen todos los efectos. Esa era lo más notable que yo les quería resaltar. Clausura y cierre de la quiebra. Bien, ¿seguimos? Sí. La bolilla 20, creo que el 20.1 tiene el tema de la verificación o sistemas de verificación en la quiebra. No lo tengo a mano el 20.1 es preferencias, privilegios, conservación, acumulantes. No, ese no, clasificación. Ya lo vimos, ya lo vimos. ¿Vos qué querías en particular? La clase de repaso pasada analizamos los sistemas verificatorios en los distintos tipos de quiebra. Quería saber si les había quedado alguna duda y que hagan hincapié en el estudio de ese tema. 88, último párrafo, supuestos especiales, artículo 200 a 202 inclusive. ¿Alguna duda? Bueno. En cuanto a ¿dónde está liquidación y distribución? ¿En qué bolilla? En la 21, la que estábamos viendo. Bueno, porque de ahí tienen alguna duda, estudien bien 218, informe final y proyecto de distribución. Caducidad de los dividendos, artículo 224. Ese tema, ¿lo puede explicar, profe, en la caducidad de los dividendos? Es sencillito. Sí. Si vos como acreedor no te presentás a hacer efectivo el pago, a retirar el dinero que está disponible, o sea, el dividendo es la porción de dinero disponible para cada acreedor una vez aprobado el proyecto de distribución. Los acreedores tienen el plazo de 1 año desde que está disponible ese dinero para ir a cobrarlo. Si no lo cobran, se produce la caducidad del derecho a percepción y por lo tanto ese dinero no vuelve al deudor, no se lo lleva el acreedor, sino que pasa a una entidad de bien público relacionada con la educación pública. Perdón. Ha sido tachado, ha sido impugnado por inconstitucional y ha sido unánime. La Corte de Justicia de la Nación lo tiene dicho en reiteradas ocasiones, afirmando la constitucionalidad de la caducidad de los dividendos, porque no es ni más ni menos que la prueba de que el deudor fallido no pierde el dominio ni la titularidad de los bienes, sino hasta que estos son liquidados y sobre estos bienes otro adquiere un derecho real. Ese dinero que ya se considera que ha sido dado en pago, digamos, es el dinero que se destina al pago de las acreencias de ese deudor, o sea, no le pertenecen, esos fondos ya no le pertenecen al deudor una vez que se han
otorgado en pago a los acreedores. Esto ustedes tuvieron un trabajo práctico que hacer con referencia a esto, ¿no? Así que no es lo mismo cuando del dinero que se dispone para los dividendos sobra dinero, porque no hay acreedores a quien cancelarle su crédito, y esos fondos sí se le devuelven como saldo según el 228, pero no aquellos que ya han sido puestos a disposición de los acreedores para cancelar sus créditos. Hay una que está peor que yo con el taladro, con los ruidos de la calle. Bueno, ¿seré yo? ¿alguna otra duda sobre esto? Ah, no sé, Selvita. ¿Tenés una moto atrás que te pasó por la vereda? No, tengo todo abierto y se debe escuchar. Bueno, no hay problema. Liquidación. No dejen de leer muy bien artículos 203 y siguientes, y la posibilidad, sobre todo en el 205 bis de la adquisición, 203 bis de la adquisición por los trabajadores formados en cooperativas, compensando con sus créditos, ¿sí? Para esto yo haría ahí un poquito de hincapié en la lectura de, por lo menos, de los artículos de la ley. Verificación ya lo vimos. Efectos de la quiebra sobre los contratos. Yo haría ahí un metódico cuadrito de los contratos que se resuelven, los contratos que continúan y los contratos que se suspenden, para tenerlo bien esquematizado al momento de tener que contestar esas preguntas del parcial. Ni más ni menos que eso en relación a los contratos, un poquito más de contrato de trabajo, pero que ya lo tiene usted bastante manchado, porque ya han visto pronto pago en para el primer parcial, así que acá reafirman un poquito los efectos de la quiebra sobre el contrato de trabajo y qué pasa con esos contratos cuando hay continuación de la explotación. Ahí sí. Bueno, ya vimos también en clase de repaso, en la clase anterior, sobrevolamos las acciones de recomposición y de reintegro. ¿Alguna duda sobre eso? No para que dé una clase de responsabilidad, pero sí para, si tienen alguna duda después del repaso. De honorarios, ¿tienen alguna duda? Aprovechen que está la doctora Moyano, que la tiene recontra clara. En honorarios, en concursos y en quiebras. Aprovechen a preguntarle que está aquí. Eso sí, podría ser un resumen, porque realmente es medio enredado lo de los honorarios. A mí me quedó una duda en cuanto al tope. En el caso de quiebra indirecta, se aplicaría el 4% y después el 12% con un total de 16%, o si únicamente el 12%. Bien, para comenzar tenemos que saber que cuando se regulan honorarios, tenemos que tener en cuenta en qué oportunidades se deben regular honorarios. Por lo tanto, van a tener que tener presente el 265, ¿sí? Como para empezar. Después tenemos que saber que el 267 se refiere a lo que es la quiebra, ¿sí? Que tiene unos porcentajes, tiene una base regulatoria, ¿sí? El activo realizado, y tiene porcentajes a aplicar sobre esa base regulatoria. ¿Qué dice? Dice que los honorarios no pueden ser menores al 4% del activo realizado. No pueden ser menores a 3 sueldos de secretarios de primera instancia y no pueden ser mayores al 12% del activo realizado. Este sería el tope que la doctrina de jurisprudencia dice que es un tope insorteable, ¿sí? Entonces, 265, 267. ¿Y a qué se refería? No sé si quién preguntó, Juan, cuando hablaba de quiebra indirecta. Bien. Ramiro. Ramiro, cuando nos hacemos referencia
a la quiebra indirecta, tenemos que tener presente que existe un tope, ¿sí? ¿Cuál es ese tope? Se va a sumar el 4% del pasivo y el 12% del tope previsto para la quiebra. Entonces se suman estos dos topes, el 4 más el 12, y nos da como tope insorteable en caso de quiebra indirecta el 16%. Eso es lo que tenemos que tener en claro. O sea, que lo interpretaste bien, Ramiro, era lo que vos decías. Bueno, muchas gracias. Fue bien interpretado. Después, bueno, en caso de concurso preventivo tenemos que tener en cuenta el 266, que también tiene una base regulatoria. En este caso, en caso del concurso preventivo, va a ser el activo prudencialmente estimado, ¿sí? A diferencia del activo realizado que está previsto para las quiebras. Y en los concursos también tenemos topes, ¿sí? Y tenemos también porcentajes a aplicar sobre esa base regulatoria. ¿Cuál sería? No puede ser, tiene que ser entre el 1 y el 4% de este activo prudencialmente estimado, no puede ser menor a 2 sueldos de secretario de primera instancia, y además prevé un tope insorteable en caso de concurso, que como se refería Ramiro, es el 4% del pasivo, ¿sí? En este caso, ¿no? Las regulaciones no pueden ser mayor al 4% del pasivo. Una cosa que quiero que les cuente Natalia es que a pesar de que parece ser que la base nunca podrían ser inferior a los sueldos de secretario, lamentablemente, ese mínimo no se respeta, digamos, en general, porque siempre queda desproporcionado, pero esto quiero que se lo explique mejor Natalia. Porque está el mínimo, está el piso, pero está el piso y está el tope. No es muy firme, dice. No, pero ¿qué se ha admitido jurisprudencialmente? ¿Qué pasa? A veces tenemos bases regulatorias muy ínfimas, entonces estos topes que la doctrina en su momento había admitido como insorteables, se vuelven muy desproporcional con el trabajo realizado. Entonces, ¿qué se hace? ¿Sí? ¿Qué ha interpretado la jurisprudencia? Dice, bueno, vamos a tener en cuenta el trabajo realizado, ¿sí? A veces, tanto el mínimo de los 3, hablando de quiebra, los 3 sueldos de secretarios, como el tope insorteable del 12%, ¿sí? Se vuelven desproporcionados con la labor realizada. Entonces, ¿qué ha hecho la jurisprudencia? Dice, bueno, vamos a ver cuál es el trabajo realizado, vamos a justipreciar el trabajo realizado y en base a ello se le va a regular honorarios. No se va a tener ni en cuenta este mínimo de 3 sueldos de secretario, que a veces es exagerado en el caso en concreto, ni el tope insorteable, ¿sí? El justo medio según la labor realizada. Eso es lo que nos estaba trayendo para explicar la doctora Cereijido. Alicia. En ese caso, siempre tienen que ir, cuando ejerzan la profesión y cuando contesten las preguntas, pero cuando ejerzan la profesión, al 271, que sí. La regla es que no se aplican los sistemas regulatorios locales, las reglas de honorarios locales, no se aplican. Para el cálculo no se aplican las disposiciones de las leyes locales. Y como segundo párrafo, le da ahí tenemos abierta la discrecionalidad del juez, queda abierta a la discrecionalidad del juez de acuerdo al mérito de la tarea realizada, el activo liquidado, el pasivo verificado, hace todo como una melange y le tira el 271 segundo párrafo para justificar la fijación, la determinación de la cuantificación de los honorarios. Ahí siempre ustedes vayan y acudan al 271 también para revalorizar la importancia de la tarea que han realizado. Siempre yo les recomiendo como abogados de los concursados y del fallido, que no solamente ustedes saben en la oportunidad en que se van a regular los honorarios, que es una oportunidad única, no hay regulaciones parciales, siempre vamos a tener que ir a esperar hasta esas oportunidades, pero no pidan nada más solamente regular, pido que se regulen honorarios, sino que traten de justifiquen que el juez, cuando lo vaya a justipreciar, cuando lo vaya a determinar,
tenga a mano, a Fojas tanto, hace tantos años que estoy en el proceso, intervine en tanto, observé, impugné tantos créditos, obtuve sentencia favorable en tales incidentes de revisión, que estuvo abierto prueba 2 años y pico, que salió bien esta acción, aquella, el juicio en aquel lado, intervine en otros juicios que no fueron atraídos, entonces esa le va a servir como base al juez para merituar la complejidad de la labor desarrollada. Y otro tema importante en honorarios es el 272, que habla de la avocación directa de la Cámara de Apelaciones en la quiebra. Opera solo en la quiebra y única y exclusivamente para bajar los honorarios regulados. Es decir, la ley ha tratado de proteger a los acreedores para que los funcionarios, el órgano y los abogados se lleven todos los fondos líquidos que hay. Entonces, aunque nadie apele los honorarios, en la quiebra, el expediente de todas maneras va a ir a la Cámara tiene una facultad de avocación, con B corta, para tratar, para estudiar el valor fijado de los honorarios, con facultades únicamente para bajarlos, no para subirlos. Ergo, bueno, confirmarlos o bajarlos. O sea, la facultad, claro. Ahora, ¿por qué va esto? Esto es un consejo para colegas. Cuando ustedes intervengan en una quiebra y les regulen honorarios, apelen por bajos, porque va a ir igual a la Cámara, no crean que porque no van a apelar el expediente va, sí, anda tranquila. Gracias por venir. Silvana de Gregorio, muchas gracias. Ahí se está despidiendo. Entonces, apelen por bajos, porque ahí el juez también va a tener que evaluar su recurso de apelación más el recurso de avocación, ¿sí? El recurso de apelación por avocación. Esto ya no es un consejo para alumnos que van a rendir el lunes un parcial, pero les va a servir, espero que se acuerden de mí cuando les regulen honorarios en una quiebra. Y tampoco apelen la nota por baja porque no hay chance, ¿eh? No, la nota no. No se apela. Tenemos avocación directa. Claro, eso no, con la nota no. Bueno, entonces, de honorarios ya, clausura de conclusión, informe final, privilegios, acciones de recomposición, lo doy por repasado con la clase anterior. Y nada más, ya estamos, porque tipos de quiebras, quiebra directa, indirecta, no confundan quiebra por incumplimiento con quiebra pendiente de cumplimiento. Uno es del 63, el otro es el 64. Y en fin, bueno, creo que estamos, ¿no? ¿Alguna otra duda? El 64 es quiebra directa, ¿no? Sí, Marta, quiebra directa. Que subsume en realidad a la quiebra, al concurso preventivo, porque claro, es la quiebra cuando el acuerdo está homologado y está en etapa de cumplimiento. Viene un acreedor postconcursal que no estaba interviniendo en el concurso preventivo y pide la quiebra. Entonces se decreta la quiebra, en este caso directa a pedido del acreedor, pero subsume, yo hago así porque siempre me imagino del pez grande se come al pequeño, y la quiebra es mucho más gravosa, mucho más peligrosa, mucho más voraz. Entonces, la quiebra del 64 se come al acuerdo homologado, tan feliz que estaba el concursado, que estaba cumpliendo su acuerdo, pero se olvidó de pagarle a los acreedores post-concursales y ahí lo volvieron a someter a un proceso. Porque no puede haber dos procesos universales abiertos. Hablamos de la unidad de proceso. Bien. Bueno, chicos, éxitos totales. Estudien mucho el fin de semana y cualquier cosa saben que estamos ahí disponibles
en el campus o los teléfonos, pero les va a ir súper bien. Y bueno, ha sido un placer. Para los que no vayamos a ver más, espero no volver a verlos en recuperatorio, pero ha sido un placer para nosotras. Hablo en nombre de mis compañeras. Lamentamos no haberlos podido conocer personalmente, pero seguramente ya tendremos la oportunidad, pasillos mediante, siendo colegas. Y bueno, nunca dejen de, como les dije el otro día, nunca dejen de recordar que detrás de cualquier pleito, concursal o no, hay seres humanos que tienen un conflicto y que de alguna manera o de otra necesitan del asesoramiento de un abogado responsable, dedicado, estudioso. No salimos de la facultad con todas las herramientas que necesitamos para poder ejercer como nos gustaría a ustedes y a nosotros, pero la vida hace que la responsabilidad, el amor por la profesión, por la vocación, nos haga cada vez un poco más sabios en ese sentido, y todo lo que pueda aportarnos el conocimiento intelectual y académico, bienvenido, pero todo lo que nos aporta a la vida muchas veces es mucho más enriquecedor y para ayudar a las personas que están detrás de un conflicto o de un asunto que les pueda caer en el estudio. En el escritorio de un juzgado, detrás de una empresa que tienen que elaborar algún contrato o prevenir alguna insolvencia o alguna situación. Siempre piensen que detrás, como acá, ¿no? Que detrás de la pantalla hay seres humanos, igual que detrás de un docente, un ser humano que tiene muchas otras cosas además de este rol que nos toca cumplir hoy en particular aquí. Así que, nada, eso fue, creo que el aporte que nosotros le podemos dar, y para nosotras seguramente seguirá siendo enriquecedora ejercer la docencia, y los invitamos a ustedes a que se sumen, a que ejerzan también la docencia como ayudantes, que se presenten a los concursos que se van abriendo, que permanezcan junto a la facultad como la casa que uno la considera, ¿no? Así que ha sido para mí un placer. No sé, chicas, si quieren decirles algo más. No, Ale, fue hermoso porque es verdad eso. Esto es una carrera humanística. Humanístico quiere decir que hay personas humanas con sentimientos, con vivencias, con necesidades. Así que lo que dijiste es perfecto. Adhiero totalmente. Bueno, Nada chicos, Silvina, Nati, estaba... Silvina estaba en el auto recién, estaba con el celular en el auto. Sí. Habilitado. Yo los saludo también, comparto lo que dice Alicia, yo también me dormí tarde porque había acá en el juzgado, así que nada, muchos éxitos para el parcial y con lo que dijo Alicia. Sí, yo me sumé re tarde, estoy todavía en el auto que estaba volviendo de un trabajo, así que conmigo nos vamos a seguir viendo en Cambiario, así que espero que tenemos una etapa más, un tirón ¡Qué más. dicha! ¡Qué dicha! Llegué tarde. ¡Qué suerte que no soy alumna! No por vos, no por vos. No, así que bueno, nos vamos a seguir viendo, chicos. Éxitos el lunes y nos Chao. vemos en las clases de Cambiario. Chao a todos. Chao. Gracias a todos. Chao, chicos. Chao, chao. Adiós. Gracias. Gracias a todos. Chao. Adiós. Gracias a todos. Chao, chao. Chao, chicos. Gracias. Chao.